El segundo año que lo publicamos, el estudio sobre la economía de las aplicaciones en México. Es la edición 2025 con datos al 2024. Comenzamos simplemente por platicarles, no darlo por hecho, ¿qué es Centro I? Somos un think tank, un laboratorio de ideas, donde no solamente estamos cavilando, pensando, sino haciendo cosas y provocando el cambio, que eso es lo más importante, ¿no? Que la reflexión nos lleve a la acción. Y creemos mucho en la inteligencia colectiva, en la colaboración, y por eso hacemos grandes esfuerzos por tener alianzas locales, regionales, globales, y que en todo lo que hacemos podamos incorporar las perspectivas, la inteligencia, la experiencia de muy diferentes personas y organizaciones. Y lo que buscamos es construir un ecosistema digital y tecnológico que sea ético, transparente, incluyente, con competencia y centrado en las personas. Y es tecnologías digitales para el bien común, no como un fin en sí mismo, sino por todo el potencial transformador que tienen para la sociedad. Y nuestra teoría del cambio es que queremos incidir en el cambio sistémico, en generar efectos en cadena. Sabemos que somos un pequeño ingrediente de procesos muy grandes, complejos, pero así es como se logran los cambios verdaderos que van al centro y al origen. ¿Y cómo lo hacemos? Difundiendo conocimiento, conectando, creando conversaciones diversas, como lo señalaba la inteligencia colectiva a través de investigación, análisis, datos, como es el caso de hoy, eh, pero también generando a partir de todo esto recomendaciones de gobernanza, de políticas públicas, haciendo mucha abogacía, tratando de incidir en los tomadores de decisiones, inclusive cuando ha sido la mejor decisión, también haciendo litigio estratégico, dándole mucha visibilidad a los temas. Y ahora empiezo ya con lo que nos trae aquí, la economía digital. La economía digital, pues es un fenómeno grandísimo, ¿no? Es algo que invade todos nuestros ámbitos productivos, pero también la vida de todos los días de las personas, nuestros ámbitos sociales, culturales, y en los mercados se refleja de una manera muy interesante por muchas características que tienen las tecnologías digitales y que aquí no me voy a detener en ello, pero simplemente indicarlas. Efectos de red que hacen que se extiendan los beneficios más allá de donde se están generando y además que se multipliquen precisamente porque las redes multiplican. La preeminencia de los datos con gran valor, como insumos, como una herramienta para aprender, para generar nuevas cosas. Y las economías de alcance y las economías de escala, que lo que nos dicen es que a medida que van creciendo los servicios, que van creciendo las redes, van creciendo más que proporcionalmente todas las capacidades de producción de las redes, las capacidades de incidencia, los beneficios. Es posible hacer más con menos o con lo que ya tenemos, tener efectos muchísimo más grandes. Y dentro de esta economía digital, estamos centrándonos en la economía de las aplicaciones, que merece un espacio por sí mismo, por todo lo que está revolucionando. ¿Cómo definir esta economía de las aplicaciones? Pues, como todas estas actividades que se materializan y que se posibilitan a través de las aplicaciones, ¿no? Y estas aplicaciones que se montan sobre las redes de telecomunicaciones y a las que podemos acceder desde nuestros dispositivos móviles y en cualquier lugar donde nos encontremos. Nosotros vemos a la economía de las aplicaciones dentro de un ecosistema de mercados
Y aquí tampoco me voy a meter muy al detalle, pero simplemente para darles una idea de por qué vemos esto como el sistema en donde está ubicado y cómo funciona, para entender todos los componentes que deben estar en su lugar para que esta economía funcione. Y ahí, este es como un zoom in al sistema que teníamos en la lámina anterior y simplemente para que alcancen a ver, estamos hablando de que tenemos desarrolladores de aplicaciones, tenemos sistemas que nos generan diferentes ambientes de manera muy principal, el ambiente Apple, el ambiente Google. Tenemos fabricantes de dispositivos también con diferentes tecnologías, los proveedores de infraestructura y de otros insumos tecnológicos, de equipo. Tenemos, además, algunos de estos fabricantes están especializados en cierto tipo de equipo. Están la parte que ya no sale aquí y que se hace mucho más grande, de todos los habilitadores de los negocios, de los ecosistemas de emprendimiento. Entonces, para poder entender esta economía, pues sí hay que ubicarla dentro de este campo amplísimo de la economía digital y también identificando todos estos componentes que son necesarios para que funcione. Las aplicaciones se están volviendo una verdadera manera de generar impactos en todo tipo de industrias y actividades. Ahora vamos al mercado mexicano. Van a ver ahí qué impacto está teniendo este mercado, el tamaño del negocio que significa, ¿no? Por ingresos totales de miles de millones de dólares, tenemos en el mercado de las apps 2.840, todos estos datos son para el 2024, nada más de compras dentro de las aplicaciones 1.130. Hay muchas maneras de medir y de darle seguimiento a este mercado, no es nada más por los ingresos que generan, por el gasto, sino que también por los millones de descargas de aplicaciones, eso es, ¿no? Para instalar la aplicación dentro de un dispositivo. Tenemos algunos enfoques, por ejemplo, al segmento de los videojuegos, que es el segmento más grande, que se está moviendo más, con 2.200 millones de descargas de videojuegos. Ahora, estas son descargas, pero también hay accesos, ¿no? A veces se descarga una aplicación, incluso a veces se queda sin abrir, ¿no? Se descarga y no se usa, pero a veces se descarga y se usa muchísimo. Entonces, hay accesos y hay horas de uso de las aplicaciones. Tenemos el gasto generados por los videojuegos, que este nada más es gasto, todavía hay un volumen más grande de los ingresos que significan todo este segmento. Y los millones de horas que las y los mexicanos pasaron en el celular, ¿no? Que este es un indicador muy importante para saber este universo de horas, el tiempo que se está destinando a estar dentro del celular. Una buena parte de esto está dedicado a las aplicaciones. Y como una última cifra de esto, que son simplemente algunas destacadas del estudio, es que nada más el 5.6% de las descargas en México son de aplicaciones desarrolladas en el país. Entonces, aquí también vemos como la oportunidad gigantesca que existe para generar aplicaciones en México. Y porque es un mercado que está ahí disponible y porque hay ventajas, ¿no? En idioma, en conocimiento de la cultura, de los gustos. Y entonces aquí hay una oportunidad grandísima de generar valor. Vemos algunos cambios interesantes entre el reporte anterior, con los datos 2023 frente a los datos 2024. Uno, que es interesante porque vemos un menor número de aplicaciones disponibles en ambas tiendas, en la App Store y en Google Play, pero el valor del sector va para arriba, ¿no? Entonces también hay que entender cómo se está moviendo.
Y este crecimiento fue del 12.7%. Es un crecimiento grandísimo, muy superior además al crecimiento que se observa en el mercado global de las aplicaciones, ¿no? En México todavía fue un poco más dinámico. En segmentos específicos, por ejemplo, en el de las aplicaciones de comercio de alimentos, un incremento del 28% nada más en este segmento. Crece también el segmento de usuarios mayores de 55 años. Esto son dos factores juntos. Son cambios demográficos, porque está creciendo este sector en la población en general, pero también se está usando más por este segmento de edad. Y este también es otra oportunidad porque es un segmento de la población que va a seguir creciendo y que va a seguir demandando bienes y servicios enfocados. Y otra vez, un área de oportunidad inmensa para aplicaciones dirigidas a mayores de 55 años. Y también un crecimiento en las descargas de aplicaciones financieras. Esto nos interesa mucho y además nos interesa que haya muchas más, porque esto no tiene un valor solamente en sí mismo, sino que nos habla de inclusión financiera, de que las personas tomen más control de sus finanzas, de sus ahorros para el retiro, de tener un mejor manejo de sus recursos. Ahora vamos a ver cómo están los círculos que ven aquí nos representan el tamaño de los segmentos medidos por descargas. Aquí, y también los colores nos indican diferentes tipos o categorías de aplicaciones. Tenemos precisamente las que están relacionadas con finanzas del lado izquierdo, préstamos, banca, cartera y pagos, que digamos que tienen una participación interesante, ¿no? Por número de descargas, aunque las que están teniendo más preponderancia son las que van a la personalización de la experiencia, ¿no? Fondos de pantalla, ringtones, descargas de contenidos, gestión de archivos, reproducción de medios, edición de fotografías, usarlo como control de remoto de televisión, editores de PDF, etcétera. Este segmento ha crecido mucho por el número de descargas. Por número de descargas tenemos un mercado que ahí se ve pequeño, pero que en realidad tiene un tamaño muy interesante, que es el de la salud, ejercicio, todo lo relacionado con fitness y salud. Y el de las redes sociales, pues es importantísimo, es un segmento que se mueve, que ha crecido mucho, mensajería instantánea, lo que tiene que ver con plataformas hasta contenidos de radio y televisión, música y audio, y lo que está en gris, que es el comercio electrónico. Aquí es por números de descargas, entonces tampoco refleja todo el valor del negocio, ¿no?, que generan estos, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí ya vemos cómo cambian, miren el tamaño, ¿no?, otro segmento al que le dedicamos un foco es el de las aplicaciones por y para mujeres. ¿Y por qué? Porque sabemos que es muy difícil el acceso a las mujeres emprendedoras, se les complica mucho el acceso a capital, a muchas fuentes distintas de financiamiento, a créditos, inclusive apoyos institucionales, becas, a fundaciones, y tienen una mirada interesante porque cuando logran sacar adelante proyectos, vemos cómo sí hay una atención a las necesidades específicas de las mujeres. Y otra vez, este es un área de oportunidad. O sea, las mujeres somos más de la mitad de las consumidoras del país y hay pocas aplicaciones que están hechas para esas necesidades, esos intereses. Una parte de ellas vienen de las mismas desarrolladoras, mujeres. Aquí vemos entonces que hay unas posibilidades, igual una oportunidad muy grande
tanto para aprovechar el talento de las mujeres emprendedoras y ayudarles a sacar sus proyectos, como para sensibilizar en general a la comunidad emprendedora para acercarse a estas oportunidades de negocio, porque son necesidades reales del mercado. El segmento de videojuegos es el segmento más grande. Y este es un segmento importantísimo por sí mismo, por la cantidad de descargas que generan, las horas que se dedican a los videojuegos, el consumo que se estima en 1.670 millones de dólares en México, de una industria gigantesca mundial. Observamos, aquí viene una sola gráfica, en el estudio van a encontrar muchos más elementos, pero nos damos cuenta que en Latinoamérica somos el segundo país en este segmento en videojuegos, después de Brasil. Y la verdad es que en muchos indicadores, mucho después de Brasil, no es que estemos cerca. Y ahí, otra vez, aquí tenemos indicadores de que podemos crecer mucho más por el tamaño del país, por los ingresos del país y también por las dinámicas propias. En México hay muchos gamers y se dedican horas y se gastan en los videojuegos. Aquí también entonces tenemos oportunidades para enfocarlas. Además, las economías de las aplicaciones no son solamente un valor por sí mismo, sino que también son un elemento que nos ayuda a la transformación digital del país. Esto provoca ese uso, que nos podamos saltar etapas en el proceso de digitalización, porque acerca a las personas al uso de las herramientas digitales, ¿no? Los hace conocerlas, familiarizarse con ellas, tenerles confianza, y eso es una parte importantísima de la transformación digital, tanto del lado de los usuarios como de las empresas, de las organizaciones, de los gobiernos, ¿no? Saber que es una herramienta que pueden usar y que es útil. En este estudio, por último, incorporamos una sección de recomendaciones y está organizada con muchas recomendaciones específicas, pero organizada en dos grandes columnas. Una que se enfoca en las personas, en las empresas, organizaciones que usan las aplicaciones, que las aprovechan, y otras enfocadas en el entorno emprendedor, porque tenemos que empujar las dos cosas, hacer que tengamos usuarios, personas, pymes, que entiendan las aplicaciones, que les tengan confianza, que les vean el sentido de negocios o el sentido para la vida propia, para mejorar nuestra educación, nuestra salud, para hacer ejercicio, para estar bien informados, para conseguir trabajo, etcétera. Y eso nos ayuda a cerrar brechas. Nos ayuda, pero también tenemos que tomar acción para cerrar brechas activamente, ¿no? Para generar alfabetización digital, para cuidar la privacidad y también que las personas entonces tengan confianza, que sientan que están en un ambiente seguro para estar compartiendo datos en muchas de las aplicaciones. Y la parte del entorno emprendedor tiene que ver con que necesitamos acciones específicas encaminadas a lo que requieren las y los emprendedores de este sector, que en algunos se parecen a las necesidades generales, ¿no? De las pymes, de las empresas, pero algunas otras necesidades son específicas. Y ahí también vemos esta oportunidad para tener como políticas, intervenciones muy enfocadas a lo que necesitan los emprendedores. Cuando hablo de emprendedores en este ámbito, a veces ni siquiera estoy hablando de una pyme, estoy hablando de una persona. Y esto es algo muy particular de este sector. Por eso hay que entenderlo. ¿Y qué necesitan estas micro empresas o estas personas desarrolladoras individuales que no saben cómo abrir una empresa, que no saben cómo proteger su propiedad intelectual, cómo manejar sus ingresos, ¿no? Cómo moverse en este ámbito de negocios ya, de los pagos, de los ingresos.
Aquí en el estudio hay, como les decía, muchas propuestas específicas, recomendaciones en las dos columnas y algunas de ellas, esto nada más por destacar algunas, como diseñar e implementar cada recomendación con enfoques específicos para incentivar la participación de las mujeres. Esto es súper importante. Tenemos mucho talento que hay que aprovechar. Talento, necesidades, intereses, poder de compra de las mujeres. Y como emprendedoras, ayudarlas a tener acceso a financiamientos, a recursos, a redes de mentoría y a oportunidades laborales en el sector tecnológico. Otra es crear programas de apoyo integral a los desarrolladores independientes, es esto que les comentaba. Desde el desarrollo de habilidades empresariales, que eso no lo estamos viendo, por ejemplo, en los esfuerzos educativos. Al mismo tiempo que se enseña a programar, hay que enseñar habilidades empresariales, ¿no? Para pues, poder crear estos emprendimientos en potencia y que no sea, claro que se pueden, no todos los desarrolladores se pueden emplear en la industria, pero que no sea el único camino. También tenemos que empujar el emprendimiento con facilidades para abrir empresas tecnológicas, con procesos simplificados para proteger su propiedad intelectual y esquemas fiscales adecuados para esta actividad. Y como otras de tantas ideas que van a ver ahí, como poner coworkings tecnológicos gratuitos o subsidiados para personas desarrolladoras, sobre todo las que están con su primer desarrollo y entrando a esta actividad. Y con esto termino la exposición de este estudio que pueden consultar ahí y en las tarjetas que están en las mesas, ahí los lleva el QR al estudio. Y pues nuevamente muchísimas gracias por... Andrea, si quieres empezar, por favor, a platicarnos de Yana. Sí. Hola, soy Andrea Campos, soy fundadora de Yana. El problema que yo estoy resolviendo con la aplicación, con mi aplicación, es la falta de educación emocional. Básicamente, así lo podemos resolver. Es una aplicación que tiene el propósito de brindar acompañamiento emocional a todas las personas que lo necesitan, personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, burnout, estrés, etc. La razón por la cual decidí resolver ese problema es porque es algo muy personal para mí. Yo he tenido problemas de salud mental toda mi vida, desde que estaba muy niña, y pues en algún momento se juntaron como varios factores importantes. Yo llevaba 2 años aprendiendo a programar, conocí un tipo de terapia que a mí me ayudó mucho a salir adelante y empecé a detectar patrones en este tipo de terapia que dije, pues creo que se pueden automatizar. Y la razón por la cual yo quería automatizar o crear algo es porque en aquel entonces no había nada. Esto, tomémoslo en contexto, es en 2016, todavía la salud mental seguía siendo un tema extremadamente tabú y pues casi no habían, bueno, habían nulas soluciones digitales para resolver un tema de salud mental, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual yo decidí empezar Yana. No nace realmente como una empresa, la idea original era solamente que yo pudiera utilizar la plataforma en mi siguiente episodio de depresión particularmente, y después fui encontrando que pues no era la única persona en el mundo que se sentía como yo me sentía y que otras personas les pudiera servir lo que yo estaba creando para mí. Entonces ahí es cuando me decido a hacerlo ya de verdad, ¿no? O sea, como crear una empresa y empezar a trabajar en todo lo que implica poner en operación una aplicación, que creo que pues al inicio no es tan visible, o sea, a veces creo que vemos apps en el celular o lo vemos detrás de una pantalla y no nos damos cuenta que hay todo un negocio detrás de eso. Los primeros años fueron un poquito complicados. Creo que en mi caso en particular me tocó emprender y como abrirme camino en algo que todavía no estaba establecido en México. No existían temas de salud digital cuando nosotros iniciamos y a nosotros pues, nos tocó literalmente explorar todo lo que implicaba a nivel regulatorio. Entonces fue un camino complicado y largo. Y pues, como mencionaban hace rato en la presentación, también el tema del acceso al financiamiento, además, definitivamente fueron
fueron retos importantes que me fui topando en el camino, pero al final se logró. Nosotros lanzamos la aplicación en marzo del 2020. Empezó como una aplicación solamente en español, solamente en México, totalmente gratuita. Después empezó a crecer mucho de boca en boca. Las personas empezaron a recomendar Yana al resto, empezó a crecer muchísimo, después empezó a compartirse en el resto de Latinoamérica. Recientemente dimos nuestros primeros pasos globales, lanzamos la aplicación en inglés, en portugués y en francés a finales del año pasado. Hemos acumulado unas 16 millones de descargas desde que empezamos desde que se lanzó la aplicación. Y nada, pues ahorita con todo lo que es inteligencia artificial encima, pues obviamente eso es como el reto más grande que tenemos, ¿no? Porque Yana, aunque siempre fue un acompañante emocional basado en texto, pues no teníamos inteligencia artificial al inicio, ¿no? Entonces cuando sale todo este boom de inteligencia artificial, el reto más grande fue el cómo hacemos esta integración de una manera que sea segura para nuestros usuarios, y eso ha sido lo que ha predominado en la operación en los últimos años, ¿no? Más o menos. Estupendo. Muchas gracias, Andrea. A ver, Martín, ¿quieres seguir? Gracias. Hiperbar. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Soy Martín Meléndez, soy el director de negocios y relación con plataformas en Hyperbird Games. Hoy me acompaña Q Valencia, que es la directora del estudio, directora creativa. Y bueno, voy a hablar un poco en dos partes, ¿no? Una como Hyperbird, ¿no? Que somos pues el estudio de desarrollo de videojuegos referente en México y uno de los top de Latinoamérica. Y también yo como en mi etapa de emprendedor, ¿no? Antes de unirme a Hyperbird, yo tengo casi 11 años, ¿no? Dedicándome a la parte comercial de los videojuegos aquí en México, ¿no? Y creo que nos enfrentamos a unos retos muy particulares porque México está lleno de personas muy apasionadas por el medio, ¿no? Ya lo vimos en los datos ahorita de consumo, ¿no? De videojuegos. Y pues bueno, yo era parte, ¿no? Soy parte de ese segmento consumidor muy apasionado que en algún momento dije, oye, yo quiero hacer, ¿no? De mi vida profesional, quiero dedicarme a la parte de los videojuegos, ¿no? Yo emprendí en su momento en una empresa en donde, como muchos, ¿no? Queremos desarrollar videojuegos. Justo en ese mismo tiempo, Hyperbird inicia operaciones y pues nos conocemos, ¿no? Éramos compañeros, ¿no? En esa aventura. Y pues bueno, ¿qué pasa? El emprendimiento aquí en México en videojuegos pues hay un semillero tremendo de talento, pero hay prácticamente un desconocimiento total, ¿no? De cómo se maneja esta industria y de qué se necesita para detonarla, ¿no? A nivel económico. Creo que como muchos, ¿no? Me tocó tocar puertas, buscar funding, ¿no? Y ¿qué pasaba? Que pues, todos me decían lo mismo, ¿no? Oye, se ve padrísimo, la oportunidad se ve genial, pero pues no sabemos nada de videojuegos, ¿no? Noches, yo soy Luis, yo soy de Monterrey y soy el fundador de Kinedu. Kinedu es un derivado de otro emprendimiento que hice hace 15 años que se llama Advenio, que son jardines infantiles y guarderías corporativas. Y cuando estábamos haciendo eso, teníamos sedes en Monterrey, Guadalajara, México y en todos los lugares. El problema que los papás tenían o lo que nos pedían era que querían hacer lo mismo que nosotros hacíamos con sus hijos en el aula, querían hacerlo en casa. La pregunta básica era cómo le hacemos para ser mejores papás. Y nosotros empezamos pensando en lo más tradicional, ¿no? Pues vamos a hacer un programa para padres, entregar PDFs o lo que sea, y nos empezamos a cuestionar por qué PDFs y por qué no mejor les hacemos algo digital, por qué no hacíamos una aplicación, por qué no hacíamos videos, si vamos a hacer videos y gastar en producción, por qué no lo hacemos en inglés, y si ya no vas a tener videos en inglés y en una app, ¿por qué no en Estados Unidos? Y así lanzamos la primera versión de la aplicación en el 2014 y luego hicimos un spin-out de la empresa y me quedé yo como fundador y CEO y levantamos capital en 2016, nos fuimos a Brasil en 2018
y tuvimos una incursión en finales del 2019 en kinders y guarderías otra vez, sirviendo programas pedagógicos. Ahorita les digo un poco más de detalle lo que hace Kinedu, pero llegó el COVID y nos mató ese sueño trágicamente. Y digamos, 5 años después de eso, seguimos siendo una empresa enfocada en los papás. ¿Y qué es lo que le hacemos? Nosotros nos enfocamos en papás y mamás primerizos y les ayudamos a resolver 3 dudas. Uno es, ¿cómo va mi bebé en su desarrollo físico, socioemocional, lingüístico y cognitivo? ¿Qué cumple, qué no cumple, qué está fuera de la norma? Nosotros desde el principio hicimos análisis, hicimos alianzas de investigación con maestros en Nuevo León y en la Universidad de Stanford, y logramos diseñar un nuevo modelo de medición de indicadores de desarrollo. Un modelo donde los papás puedan darnos los datos y nosotros podríamos dar tanto variabilidad en el desarrollo como una trayectoria de desarrollo que con simples listas y checklists no lo puedes hacer. Entonces, de esa manera yo te puedo decir, así como el doctor te dice tu bebé está en el percentil 70 de crecimiento, te puedo decir tu bebé está en el percentil 70 de las habilidades de gateo o de caminar o de correr. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿cómo va mi bebé? La segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer ahora que sé cómo va mi bebé? Tenemos más de 2,000 actividades y videos de juego de cómo el papá y la mamá pueden jugar con su bebé sin el teléfono. No es una aplicación para bebés, es una aplicación para papás. Y después de la aventura con Kinders, decidimos desarrollar también una vertical de educación para padres. Entonces hicimos mucho contenido, o seguimos haciendo mucho contenido para padres de sueño, de nutrición, de lactancia, todo lo que va alrededor del desarrollo infantil, y logramos generar como 3 preguntas clave para que un papá sea un mejor papá, una mamá sea una mejor mamá, especialmente los primerizos que tienen angustia sobre los primeros meses de edad de su bebé. Y ahorita tenemos casi 11 millones de descargas, estamos en todos los países. Estados Unidos es nuestro mercado número 1, Brasil el número 2, México el número 3. Y todo lo que describían me hace todo el sentido. ¿Cómo puede un desarrollador desde Monterrey a tener 180 países, tener clientes en 180 países? Y pues es gracias a la economía digital de las aplicaciones. Así que se me hizo muy relevante lo que estamos viendo. Bien, muchas gracias. Por favor, Andrés. Alejandro, perdón. Venga. Soy cofundador y CEO de Ciclo. Lo que hacemos en Ciclo es creamos experiencias divertidas de ejercicio para empoderar a que la gente viva al máximo. Eso es un poquito nuestra razón de ser. Y un poco la oportunidad la vimos cuando nos dimos cuenta pues, que no habían muchas alternativas para que la gente pueda hacer ejercicio y al mismo tiempo pasarla bien. Como que lo que había era el concepto tradicional de gimnasio, un big box, que tienes gente que va a hacer cualquier variedad de ejercicio, y a lo mejor tienes a alguien que está queriendo empezar a correr, y a lo mejor al lado hay una persona fuertísima, levantando pesas, con la que a lo mejor no te identificas tanto, y lo que dijimos sería mejor que hagamos clases que sean muy divertidas, que todos vayan a lo mismo, que se genere este sentido de comunidad. Vimos que pues, había una industria que estaba creciendo mucho en Estados Unidos de boutique fitness, y dijimos, es que esto creo que es una forma mejor de hacer ejercicio. Y entonces eso lo creamos van a ser 10 años. Empezamos con una disciplina en particular, que era cycling, una metodología increíble que creamos, en donde justo en lugar de ir a un gimnasio tradicional que tiene a lo mejor una sala de cycling, con a lo mejor vidrios, paredes de vidrio, alrededor del estudio, que las demás personas que están en el estudio te ven, con una clase que a lo mejor no es particularmente intensa o divertida. Aquí lo quisimos cambiar. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues creamos más bien un espacio cerrado, oscuro, un sistema de sonido muy potente, y toda la clase es al ritmo de la música. Entonces, las 50 personas que hacen ejercicio las hacen al mismo tiempo, y se vuelve una experiencia como muy sensorial, ¿no? Gente que, pues es que lloré en mi clase, y lloras a lo mejor de emoción o de cosas que tienes ahí guardadas, y justo las condiciones
te invitan a que puedas tener ese como desfogue, no nada más físico, sino también emocional. En 2018 dijimos, si queremos no ser un espacio nada más de nicho y queremos llegar a tener un impacto más grande y tener una escala mayor, tenemos que digitalizar el producto. Tenemos que llegar a las casas de los usuarios y poder transmitir nuestros contenidos en donde sea. Entonces empezamos a trabajar ese proyecto, creamos una bici para casa que tiene una pantalla integrada donde puedes tomar nuestra clase, y en 2020 estábamos justo por lanzar este producto y estalla la pandemia. Entonces fue un sentimiento ahí como muy agridulce, porque por un lado, pues todos los estudios que eran nuestro único negocio y lo que hacíamos, pues se fueron a cero, tuvimos que cerrar como cualquier otro negocio de retail en ese momento, pero justo estábamos por lanzar este producto digital que llevamos 2 años desarrollando, y un poco como decía Luis, pues nos dimos cuenta el potencial y la capacidad que tiene digitalizar tu producto, ¿no? En 2 semanas pasamos de tener acceso a gente en 7 ciudades, que es donde teníamos estudios, a más de 3,000 ciudades, que es de donde la gente empezó a consumir nuestros productos y nuestros contenidos digitales. Lanzamos una nueva app que te permitía tomar estos contenidos. Teníamos la app original, que era donde nada más reservabas tu clase en los estudios donde estamos. Y después de eso lo que dijimos es, vamos a juntarlas en una. No son 2 comunidades distintas, es una sola comunidad. Hay usuarios que a lo mejor por conveniencia toman clase todos los días en su casa, pero a lo mejor el fin de semana quieren ir y más bien tener esta experiencia grupal. Entonces no son 2 tipos de usuarios, es una misma comunidad. Habrá gente que tome más clases en los estudios presenciales, gente que tome nada más en sus casas, pero hay muchos otros que hacen de las 2. Entonces, lanzamos, digamos que la suscripción que pagabas para poder tener las clases digitales, la combinamos en una suscripción para todos, una especie de Amazon Prime, en donde pagando 299 pesos al mes, además de tener todos los contenidos digitales de nuestras clases, de nuestra librería de más de 6,000 clases, tienes también beneficios en estudios, ¿no? Entonces puedes reservar con más días de anticipación, puedes cancelar más tarde, puedes tener descuentos en los paquetes, y eso es en lo que estamos volcados hoy en día, ¿no? Estamos con un plan de expansión. Ahorita ya estamos en 6 países. No tenemos las descargas que tienen aquí todos mis colegas, pero estamos en 6 países, creciendo en estudios, creciendo en ubicaciones, en disciplinas. Empezamos con una, hoy tenemos 9 disciplinas, además de cycling. Tenemos box, tenemos barré, tenemos yoga, tenemos run, tenemos fuerza, meditación, estira. Y justo ahorita un poquito el foco es cómo seguir creciendo la comunidad, dando servicio a justo todo tipo de usuario, ¿no? El usuario, cómo estamos más cerca del usuario para que pueda tomar una clase presencial, y cómo podemos también tener un producto cada vez más amplio y más completo para quien quiera tomar clase desde donde sea, ¿no? Bien, gracias, Alejandro. Abrimos un espacio para que ustedes... Entonces, miren, les platico un poquito, que además me encanta el tema porque yo me uní a la agencia, al equipo que viene de este proyecto de la Agencia de Transformación, nació en la Ciudad de México, ¿no? Que ponían el ejemplo ahí. Este equipo que hizo que la licencia de conducir, la tarjeta ¿no? También de tu coche, que todo esté digital. Y creo que es un gran proyecto. Varias personas ahí venimos de la industria privada, precisamente creo que buscando ese sueño del que están ustedes platicando. Entonces, y además estamos en un think tank, ¿no? Dijeron por ahí. Entonces, les vamos a pensar
como diría el Chicharito, vamos a pensar en cosas chingonas, que es lo que hacemos en la agencia. Y sí traemos esas ideas, algunos ejemplos. Nos encantaría que Cofepris, en vez de tomar 3 años un trámite, pudiera tomar 3 meses. Eso es uno de los proyectos, estamos trabajando en eso. Está muy complejo, ¿no? Yo cuando estaba allá del lado de ustedes, también decía, puta, pinche gobierno. Pues no, porque no solamente hacen esto y es muy obvio, es muy fácil, pero ahora que lo ves y dices, puta, pues es que más bien no soy yo el que decide qué hacer con mi app solo porque quiero, sino que necesitamos, para cada cosa tiene que pasar una ley y al final la ley es la que te dice qué tiene que hacer la app. O sea, es bastante complejo, ¿no? Nos gustaría, por supuesto, o creo que la tecnología tiene el potencial de reducir un montón toda esta corrupción que puede existir por todos lados cuando haces un trámite, que necesitas tener un gestor porque si no el de la ventanilla no te hace caso y este tipo de cosas que se abren. Entonces, eso es por lo que nuestra misión es digitalizar o ayudar, ¿no? a digitalizar todas estas cosas. Mucho de eso se hizo en la Ciudad de México, que muchos de los trámites se volvieron digitales por eso. Tenemos el potencial de hacer muy eficientes la entrega de los servicios y ese debe ser el objetivo. Pueden ser servicios de programas sociales, ¿no? Lo mismo. Si creo que, y no sé si soy la persona correcta para decirlo, pero también hay que concientizarnos, creo, de que tenemos la oportunidad de haber ido muchas veces a esas escuelas, ¿no? Que por ahí mencionaron. Tenemos la oportunidad que muchas personas no tienen y que es realmente la mayoría de México, ¿no? Entonces, creo que esta idea de la startup digital, y, ¿no? O sea, la startup, pues dejémoslo ahí, es un poco fuera de lo que es la realidad de nuestro país. Nuestro país tiene retos de conectividad, ¿no? de acceso a los trámites básicos, de acceso a salud. Entonces nosotros tenemos que ser eficientes en poder entregar esos servicios a las personas, a los ciudadanos que lo necesitan, facilitarles probablemente el acceso pues, al mundo financiero, ¿no? Y sí, por supuesto, también creo que estamos trabajando en hacer más fácil poder constituir una empresa, que es pues, realmente complejo. Yo lo he vivido también. Pero bueno, eso es parte de lo que está trabajando entonces la agencia. ¿Qué más? Bueno, todo esto, lo otro que creo que es uno de los pilares, necesitamos trabajar en que toda esta tecnología pública y al servicio público también se mantenga con libertad digital, porque pues muchos de ustedes sabrán que, y lo han vivido en las empresas, hiciste un contrato con una empresa hace 15 años, te montaron toda la tecnología que necesitabas y ahora que necesitas cambiar, es donde viene lo difícil. Y si eso le pasa al gobierno, pues está también muy complejo. Entonces, eso es otro de los retos que tenemos en la agencia, ser otra vez catalizadores para que todo esto pueda ir mejorando. Y sí, los retos, como ya lo dije, conectividad, eso es una de las cosas que la agencia está tomando como uno de los principales problemas o sea, vivimos en un país muy complicado en términos de territorio, ¿no? Orografía, entonces es muy difícil cubrir todo y eso no sirve. Si no podemos cubrir a la gente que necesita recibir estos servicios, pues es prácticamente imposible. Educación, creo que no solamente es un tema de que salga cara a la gente, sino necesitamos gente sumamente capaz para no tener que probablemente ir a buscarlos a otros lugares. Entonces la agencia por eso, híjole, es increíble, pero parte de esta fábrica de software que anunció el maestro Merino, el titular, es precisamente esa idea, ¿no? ¿De dónde vamos? Conseguimos esta gente con talento y seguimos impulsando su desarrollo para que también se vuelvan parte de la economía, ¿no? Y pues nada, concluiría otra vez con esto que voy a decir por tercera vez. Espero que nuestro objetivo, nuestra misión y por qué estamos acá es porque queremos ser ese catalizador para poder seguir avanzando en un mundo más digital, entregar los servicios de manera eficiente a todos los ciudadanos, que además
pues es muy peligroso porque tenemos un monopolio ahí como gobierno y si lo hacemos mal, no solamente, la gente no se puede ir con la competencia, ¿no? Entonces, entonces tenemos que hacerlo bien. Y eso es lo que yo diría. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo. Bueno, ahora sí, para finalizar, vamos a aprovechar la presencia de Fernando Díaz, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, también metido en este tema para que nos mande un mensaje. Por favor, Fernando. Muchas gracias. Lo que primero luego me preguntan es qué es desarrollo productivo, ¿no? Es básicamente MIPYMES, lo que llevo y por eso, ¿no? Como decían nuestros amigos del Centro I, tiene mucha relación, ¿no? A pesar de que es un sector en sí mismo, hay muchas aristas con las que se alinean, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, gracias al Centro I por la invitación, gracias por la presentación, ¿no? Que no les sorprenda si acabamos usando sus datos después. Yo creo que además de la presentación, estos espacios son valiosos porque son espacios de diálogo, ¿no? Con personas que pues en realidad son quienes están arriesgando su capital, empeñando su trabajo, ¿no? Por un sueño, ¿no? Y creo que eso es loable y digo, ¿no? Un par de datos, ¿no? Pues nos conocen hoy en día el 99.8 de las empresas en México son MIPYMES, ¿no? El 70% de los trabajos formales en México vienen de MIPYMES. El 64%, 64 de cada 100 pesos que se generan en el país vienen de micro, pequeñas y medianas empresas que tal vez algunas de ustedes o de quienes representan ya no lo son, pero alguna vez lo fueron, ¿no? Y creo que eso es digno de reconocerse y destacarse, ¿no? A nosotros en la Secretaría de Economía nos gusta decir que las MIPYMES son el motor y la columna vertebral de nuestra economía, ¿no? Y digo, yo creo firmemente en eso, ¿no? Yo creo que en realidad, ¿no? Son ustedes quienes son capaces a través de ese sacrificio de muchos años, ¿no? De esos retos de los que nos contaban, ¿no? Ustedes 4 horas especialmente, ¿no? De generar más empleos, mejores salarios, ¿por qué no más impuestos también con los que se pueden financiar los programas sociales, se pueden financiar proyectos productivos, ¿no? Infraestructura, ¿sí? Entonces, y como decías, ¿no? Ahora son proyectos que además tienen un efecto multiplicador, ¿no? No se trata únicamente de que los dueños, las dueñas tengan éxito. Ese éxito se traduce en un beneficio social, en un beneficio que va más allá y se ve reflejado en un bienestar para las familias, para las comunidades, para los trabajadores de sus empresas, ¿no? Y yo creo que eso es, ¿no? De nuevo digno de destacarse mucho. Ahora, mencionaban algunos retos, ¿no? que han presentado, ¿no? Como emprendimientos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Capacitaciones, cursos, certificaciones, ¿no? La imposibilidad, Alejandro, luego la dificultad de acercarse, ¿no? a Meta, ¿no? Me mencionabas a los representantes de Meta, ¿no? Nosotros, yo quiero hablar solamente de un par de cosas, ¿no? Felices de tener más pláticas y ahondar más y de una forma más granular, ¿no? Si quieren discutir un tema, pero para ser breve, nada más quiero resaltar un par de cosas que estamos haciendo desde la Secretaría de Economía. Uno de ellos es nuestro programa de MIPYMES MX. ¿Qué es MIPYMES MX? Pues es una plataforma de capacitaciones, de certificaciones, donde trabajamos con empresas aliadas, líderes, ¿no? Sectores como puede ser Meta, Amazon, Mercado Libre. Esperamos trabajar con Microsoft también muy pronto para esto. Son cursos, capacitaciones hechos a la medida, sin importar en qué momento estés tú en tu emprendimiento. Si estás empezando y solamente quieres tener nociones básicas de contabilidad, de administración de negocios,
o quieres, pues ya estás en un momento más de mayor sofisticación y quieres aprender cómo exportar, ¿no? Entonces, todos estos cursos son gratuitos, los tenemos ahí en la plataforma digital, los invito a acceder, ¿no? Otro programa que estamos teniendo, y es bastante más macro, es nuestro programa de corredores del bienestar. ¿Qué es esto? Son divisiones geográficas que hemos hecho de estados de la República, en las cuales se ha asignado a un responsable cada uno de los estados del país, y 3 estados se han agrupado en un coordinador de sectores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada estado de la República tiene un responsable con quien ustedes pueden acceder, ¿no? Y pueden acudir en caso de que, por ejemplo, tienen un problema como el que mencionabas, ¿no? Si tiene un problema que esté deteniendo algún tipo de inversión, que sea un pain point, ¿no? De alguna manera, a nosotros la encomienda que nos ha dado el secretario Marcelo Ebrard es fungir como facilitadores para el sector privado. Eso es todo. Con todas las demás dependencias, con otros actores del sector privado, ¿no? Entonces, nosotros encantados, ¿no? De aprovechar esas conversaciones que tenemos, esos espacios de diálogo, esas mesas constantes de trabajo de alto nivel, para llevar estos temas que están deteniendo inversión y que pues no deberían de ser, ¿no? Entonces, digo, únicamente para finalizar, yo quiero reconocer de nuevo la invitación del Centro I, el trabajo, ¿no? Pero más que nada, reconocer la labor de ustedes, ¿no? Y la labor de todos los emprendedores aquí presentes. Ustedes sabemos que son una parte fundamental del ecosistema, no solo el ecosistema digital, sino el ecosistema económico de nuestro país, y nos sentimos orgullosos de, ¿no? Desempeñar un papel de acompañamiento y de facilitadores para que esos sueños de los que hablábamos hace un poco se puedan realizar. Muchas gracias.